es difícil ¿sabes? Para mí es difícil de definirlo, pues debido a que pues, yo tengo un tratamiento psicológico y se me desvarían las ideas, y para mí el miedo es demasiadas cosas. No te podría dar una palabra para definirlo. Vamos a hablar un poquito fuerte para que se viene siendo pavor a cualquier cosa, ¿no? O sea, una inseguridad, ¿no? Ese sentimiento feo de no saber qué es lo que va a suceder. Eso es el miedo. El miedo es el no saber qué es lo que va a pasar sobre algo, o que no conoces algo, y ahí surge esa sensación. Pues es una sensación en la que te pones a pensar que tu vida puede correr riesgo. Es una emoción. ¿Qué te provoca el miedo? Pues me provoca palpitación, miedo, es que esa emoción de no saber qué va a pasar. El miedo o terror es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, por ejemplo, el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. El miedo es una emoción que los seres humanos compartimos con prácticamente todos los seres vivos, ya que es un mecanismo de defensa que nos va a permitir sobrevivir a todo tipo de situaciones amenazantes. La diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros no solo nos asustamos de cosas reales, sino que también somos capaces de asustarnos de aquello que no siendo real es imaginado por nuestra mente. Pero, ¿dónde nace el miedo? El miedo nace en nuestro cerebro. Tenemos una zona denominada amígdala, donde se produce gran parte de la información que recibe del exterior, compuesta por olores, sonidos, imágenes, etc. La amígdala está directamente conectada con la médula espinal porque su misión es darnos la capacidad de responder a una amenaza externa de inmediato, sin que sea necesario que el córtex frontal, la parte racional de nuestro cerebro, intervenga en dicho proceso. No, bueno, dependiendo qué película. Porque las de fantasmas y el exorcista me dan mucho miedo. Pero otras diferentes, sí, de monstruos, zombies, vampiros, todas esas. Pero más bien esas, no. No, así está bien. Sí. ¿Por qué? Porque es precisamente esa parte donde sientes que no sabes lo que vaya a pasar. Te sorprende, es como en mí desarrolla una especie de adrenalina. Por el suspenso o por la película, por lo que va a pasar, ¿no? Así como un relato o algo así. ¿Qué película? Sí, ¿Por qué? porque me da miedo. No, o sea, me gusta, pues, no sé, las escenas, las historias. Pues... pues... así de terror que sea así como los cinema gore. O sea, de que de así sangriento y todo eso. No. ¿Por qué? Porque hace que mi estrés suba así mucho y no me gusta. Sí, ¿Por qué? porque te mantiene estresado y te sube la adrenalina. Sí. ¿Por qué? Por el romanticismo que hay en el estilo, ¿no? Vampiro, terror psicológico. Me atrae mucho a lo desconocido, ¿no? No mucho. ¿Por qué? Porque puede generar estrés en mi persona. El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia,
horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Película de terror. Las de antaño, las Nosferatu, el vampiro de Düsseldorf. Déjame ver. Híjole, las de Freddy que eran súper clásicas, pero ahorita las ves y dices, de nueva, de risa, ¿no? Esas eran buenas. Como la niña Pues es que no es de terror. Bueno, de terror sería Presa del Diablo. Yo creo que la que más me impactó fue la del Aro. La de eso, por ejemplo, me gusta. Está buena. Buen trauma. ¿Por qué te gusta? Porque, no sé, bueno, yo la vi cuando era chico y pues desde ahí genera ese temor. Así como su favorita. Pues a mí la que no es tanto de terror, pero sí me gusta, es la de la maldición de las hermanas. ¿Se la llevan? Drácula. Mira, parecería un poco absurdo y tonto, pero no te sé definir, bueno, la diferencia entre horror y terror, no sé muy bien una definición, pero yo preferiría aquellas donde sale un personaje, digamos, un monstruo, lo podemos decir, desde las películas clásicas del Santo hasta las de Freddy Krueger, esas son las que más me gustan. El cine de terror nació en 1896, con la película producida por los hermanos Lumière, La llegada del tren. Esta película causó gran terror en los espectadores. El cine era un invento nuevo y en verdad el público creyó que el tren se iba a salir de la pantalla para arrollarlos. Conforme pasó el tiempo, se habituaron a las proyecciones en la pantalla. La primera película expresamente de terror fue la primera adaptación al cine de Frankenstein en el cine mudo. En Japón. Por supuesto que en Japón. Yo creo que ahorita en Japón, ¿no? Y países orientales. Pues yo creo que en Europa, bueno, en Inglaterra o en Francia o en Europa en general, yo creo que se hace. En Francia. Inglaterra, algo así, ¿no? España. El público se siente atraído hacia este tipo de películas precisamente por los estímulos emocionales novedosos e intensos que recibe, es decir, lo insólito, escabroso, inscrito momentáneamente en la rutina diaria. Los efectos fisiológicos que experimenta el espectador horrorizado en su butaca incluyen fuertes subidas de adrenalina, con dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, y sudor frío, todo lo cual por lo común se cierra con un desahogo final, en el cual, de acuerdo con el remate que haya tenido la historia, reinará el consuelo o el desconsuelo. El motor sensacionalista en estas películas es, en muchos casos, la exhibición de la crueldad, humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal, en cualquiera de sus muchas variantes, y esto explica que la gran competencia comercial en esta industria haya generado una escalada indiscriminada de contenidos truculentos en el género a lo largo de los últimos años. Aparte del mal, y muy ligado a él, lo oculto o misterioso, como es lógico, define también el cine de terror como género, y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo escenográfico. Freddy, Jason, la monita esta del aro, la de la maldición. El personaje de del aro, hablando del cine japonés, personajes más conocidos, así como Jason, personajes nacionales, las mujeres vampiro. ¿Qué personajes?
vampiros, lobos, todo eso. La chica del exorcista, la de la... Sí, ¿no? Ajá. La niña del aro, la del exorcista. Me agrada mucho lo de los vampiros, zombies. ¿Qué personajes? Pues eso, de la película. Pues Chucky, muchos niños también. Los vampiros. Algunos personajes del cine de terror son Chucky, el muñeco diabólico, el conde Drácula, Frankenstein, Freddy Krueger, Hannibal, John Torrance, El Resplandor, Jason Bourne, Viernes 13, Michael Myers, Halloween, Robert Gray, Eso, Samara, El Aro, Becker, Más negro que la noche. Estos íconos del cine de terror han puesto a los espectadores con la piel chinita. Donantes mías. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar un poquito? Pues es que ahí aparecían muchas cosas, o luego en el patio se movían así como que juguetes, o se veían sombras de niñitos jugando, y en un cuarto donde nadie dormía siempre se aparecía un hombre de negro. Mi hermano me atacó pensando que yo era un fantasma. No, de verdad. Ah, sí, ¿Nos podrías contar un poquito? sí. Pues allá estábamos, ¿cómo se llama? En una fiesta y todos nos salimos y se vio así una sombra. Bueno, la cola del diablo así cuando nos salimos todos. Como todos nos salimos. Mira, no sé si había entre mi pachequés y que andaba bien cruzado, pero sí, alguna vez con unos amigos en un panteón andábamos de valientes, pero andábamos medio cruzados y llegamos a percatar sombras que nos seguían, pero no sé si sea entre los efectos de las drogas, del alcohol, si hubiera sido cierto. Híjole, es que cuando iba a la escuela, hace muchos años, terminaba siempre de hacer los trabajos muy tarde, ¿no? Y entonces un día mi mamá me dice, ya vete a dormir, y yo, no, todavía me falta terminar la tesina. Y me estuve como hasta las 3 de la mañana. Entonces, por donde yo vivía había un río, como era un balcón y abajo pasaba un río. Se oyó un ruido muy espeluznante que en verdad dejé todo prendido y me largué a acostar. Sí, así como... Dicen de la Llorona, ¿no? Pero todos dicen, ay, dicen, ay, mis hijos, pero no es cierto, se oye como un lamento muy fuerte, muy feo. Sí, te erizas todo. Sí me ha pasado cosas así paranormales que no me puedo explicar cómo pasaron. ¿Nos podrás contar alguna? Pues sí, en casa de un amigo un día, pues ya era tarde y se empezó a escuchar una guitarra, como tocaban la guitarra en su habitación de mi amigo, entonces sí. ¿Y qué hicieron? No, pues yo me fui, yo me salí de ahí.